hablarle una vez más de la fe, pero también de que esta carrera que tenemos por delante, dice la Biblia, que la corramos con paciencia. Diga conmigo, con paciencia. Paciencia no es estar solamente caminando despacio, no solamente caminando despacio, sino caminando con fe, caminando con expectativa, caminando, hermanos, con seguridad. Pero la palabra paciencia no solamente quiere decir paciencia, sino también perseverancia. Es decir, que puede haber problemas en la vida, puede haber dificultades en el camino. Sin embargo, Dios me llama a mí a que yo camine con paciencia o con perseverancia. No, el camino en el Evangelio no es una carrera de carros, pero tampoco está estancada tampoco. Yo debo de poner todo mi ser en llegar a la meta. Diga conmigo, llegar a la meta. Ahí dice que he puesto los ojos en Jesús. Así es como debo de caminar, puesto los ojos en Jesús. Otra vez diga conmigo, en Jesús. En nadie más. Porque en el camino puedes encontrarte con disoluciones. No. Desilusiones, gracias. No disoluciones. Disoluciones es de disolver, ¿verdad? Desoluciones. ¿Disolución? Gracias, hermano. Desilusiones. Desilusiones. El camino puede encontrarte con dificultades, es decir, que si le pones los ojos a alguien más, pues, le puedes poner los ojos a un hermano, le puedes poner los ojos a una empresa, a una compañía, puedes poner los ojos en muchas cosas y te pueden desilusionar, te pueden traer un desencanto en tu corazón. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay que poner los ojos en Jesús. Otra día conmigo, en Jesús. ¿Por qué le digo que quiero hablarle de la fe? Porque ahí dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y se necesitó fe para venir a la tierra. Fe. Mire lo que dice Filipenses 2. Filipenses 2 dice que Él se despojó de sí mismo. Dice Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y entonces me encuentro con que Jesús se despojó, dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora, para tomar esa actitud o esa situación de descender, de bajar, se necesitaba fe. Diga conmigo, fe. Fe en el Dios Todopoderoso, pero no solamente en su poder, sino fe en que no lo iba a dejar en un sepulcro y que no lo iba a dejar en condición de hombre. Es decir, que aun si el Señor Jesús nunca hubiera muerto, pero siempre se quedara en condición de hombre, eso era malo, eso era maligno. ¿Por qué? Porque era desde aquel lugar de estar bien elevado, estar hasta arriba, descender a una situación baja, hermano, baja. No voy a decir que baja como los animales, pero realmente los animales simplemente son una creación un poco inferior que el ser humano, pero el ser humano, solamente por la inteligencia que Dios nos permitió tener diferente a los animales. Y aún así, mire lo que pasa en el mundo. Con la inteligencia que Dios nos dio y el hombre echándola a perder, mire lo que pasa en el mundo. Pero realmente es algo inferior aquí en la tierra. Ahora, el Señor Jesús, dice el versículo 7, que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Forma de siervo quiere decir forma de esclavo. Ahora, obviamente Dios el Padre tenía un trabajo para el Señor Jesús aquí en la tierra. Pero para ese trabajo necesitaba fe en el corazón. Fe de que Dios es poderoso, obviamente, Él sabe que es poderoso, pero también fe para saber que no lo iban a dejar en una condición humana. Y Él vino, mis hermanos, para que nosotros no quedáramos tampoco en esta condición humana. Es decir, que nosotros estamos obviamente en una situación baja. Por eso los problemas que el diablo nos avienta enfrente, si no sabemos tratarlos con fe, nosotros nos causamos problemas a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa situación está
decaída. Aún la mente que tenemos no está en la amplitud que Dios quiere o que el propósito de Dios para nosotros en el futuro. No hablemos de la condición humana, pues, porque la condición humana, el cuerpo humano, es algo que se enferma, se cansa, y yo espero que usted no le tenga temor a la vejez, hermano. Y quizás diga, pastor, ya es muy tarde para que yo le tenga temor a la vejez, ya llegué allá. Pero este cuerpo humano se va debilitando día con día. Sin embargo, Dios tiene un mejor cuerpo para nosotros, amén. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Y entonces el Señor Jesús dice que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y ahí en forma de hombre, dice el versículo 8, que hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí practicó la obediencia. Ahí el Señor Jesús aprovechó la debilidad. Diga conmigo, aprovechar la debilidad. Aprovechar la debilidad. Dice Pablo que él en su carne se le dio un aguijón del diablo. Algo que estuviera picándolo. Algo que estuviera recordándole que él es débil, que él era débil, que él era hombre y que no podía exaltarse sobremanera a causa de las revelaciones recibidas. Y dice, de ese aguijón que el diablo puso en mi carne, diga conmigo, en la carne, no en el espíritu, en la carne. Dice, a causa de ese aguijón puesto en la carne, he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Pero le dice algo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces la debilidad debe ser algo que yo debo de aprovechar. El Señor Jesús vino a la tierra y se hizo débil. Se cansaba. Tenía que sentarse a descansar. Dependió de aprender. Dependió, hermano, de crecer en sabiduría. Dependió de que se sometiera al plan del Padre, humillarse como el bautismo en agua cuando fue con Juan el Bautista, y Juan el Bautista decía, no, ¿cómo puede ser que yo te bautice a ti? Yo necesito ser bautizado por ti. Tú eres el Verbo, el Hijo de Dios. Pero el Señor Jesús vino y aprovechó esa debilidad. Y es que hay que aprovechar la debilidad, mis hermanos. Hay que aprovecharla para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Hay que aprovecharla como que a veces el hombre cuando se siente débil, se siente con problemas, se desespera y dice, ¿cuándo voy a salir de esta? ¿Cuándo voy a tener la victoria o a ver la victoria? Y a veces no es tanto la lucha que el hombre tiene, sino que es más las emociones, hermano, quebradas dentro de la persona y desesperada. Pero cuando el hombre aprovecha la debilidad para que el poder de Dios se manifieste. Dijo un predicador, si estás dispuesto a esperar por siempre en Dios, no tendrás que esperar tanto tiempo. Pero cuando el hombre se desespera, cuando el hombre entra en una desesperación y dice, ya no, ¿cuándo? Y se desespera y no está dispuesto a esperar y a poner la confianza completamente en Dios, es cuando el tiempo se alarga. Pero quiero decirle que hay que aprovechar la debilidad. Otra vez diga conmigo, aprovechar la debilidad. Aprovechar la debilidad para que el poder de Dios se manifieste. Y por eso el Señor Jesús, cuando vino y se hizo débil, se hizo siervo, tomó forma de hombre. Él aprovechó esa debilidad para humillarse, para ir a la cruz. Porque el verbo, antes de venir a la tierra, porque el verbo es Dios, diga conmigo, el verbo es Dios. El verbo era Dios, dice Juan que en el principio estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Como Dios, Él no podía morir. Él no podía morir, aunque Él quisiera morir, Él no podía morir. Él era inmortal. De antemano Él era inmortal, Él no podía conocer la muerte. Y eso lo hacía hasta cierto punto ajeno a los dolores humanos, a la esperanza humana que el hombre puede tener en Dios, pero también a la desilusión de una muerte en el futuro. Y estando en esa condición de hombre, en esa forma de hombre, Él aprovechó esa debilidad para obedecer a Dios, para humillarse y para ir a la cruz, y probó algo que Él nunca hubiera probado como Dios. Nunca lo hubiera probado. Entonces las debilidades son muchas veces para
para probar algo quizás que nunca hemos probado. Y decir de esto voy a sacar algo bueno, porque la Biblia dice que todo trabaja para bien, para aquellos que aman a Dios. Entonces, cualquier situación, aprovéchala. Aprovéchala. Mire, si hablamos de honrar a Dios con diezmos y ofrendas, aprovecha cuando no tienes. Aprovecha para hacerlo. Porque cuando tienes, tienes. Cuando tienes no hay problema. Un hombre le preguntó al Señor, le dijo, Señor, ¿cómo puedo saber yo cuando soy generoso? Porque la Biblia me habla de que el generoso le va bien. El generoso será bendecido. El que riega también será regado. La memoria del generoso será recordada. Digo, yo quiero ser generoso. Pero ¿cómo puedo saber yo si estoy siendo generoso o si no estoy siendo generoso? Y el Señor le dijo, todos los hombres, en todas las condiciones sociales y en todas las situaciones económicas, tienen la oportunidad de ser generosos. Porque generosidad no es una cantidad. Diga conmigo, no es una cantidad. Es decir, que alguien puede ser generoso con $10 y alguien puede no ser generoso con $10 millones. ¿Por qué? Porque generosidad, dijo él, Dios me dijo, eres generoso cuando ya pasó un mes y todavía te acuerdas de lo que diste. Logró que te doliera un poquito. Lograste se logró que te doliera un poco. Porque recuerden que cuando el Señor Jesús estaba mirando en el tesoro del templo, Él miró que todos echaban en las ofrendas y echaban abundantemente, no generosamente, pero abundantemente. Y vino una viuda que traía 2 monedas, 2 blancas, que era la moneda de menos valor en Israel, la que menos valía. Y echó 2 monedas de esas. Y entonces dijo el Señor Jesús, ella ha dado más que los demás. Porque ella dio todo lo que tenía para vivir. Diga conmigo, todo lo que tenía para vivir. Entonces, ella cuando dio todo lo que tenía para vivir, ella fue más generosa que los demás. Y por eso, cuando yo tengo una debilidad, en este caso económica, yo puedo aprovechar esa debilidad. Porque regularmente sí hay. Diga conmigo, sí hay. Sí hay. Regularmente sí hay. Y puedo ser generoso cuando hay también. Pero hay oportunidades cuando puedo aprovechar la debilidad. Este hombre que le decía al Señor, ¿cómo puedo saber si soy generoso? Dijo él, yo tenía $12,000 en el banco. En mi cuenta de ahorros, 12,000, todo lo que tenía, no tenía más. Eso era todo lo que tenía, $12,000. Me invitaron a una actividad donde nos iban a enseñar. Dijo, yo quería bendecir esa actividad. Y entonces le dije a mi esposa, voy a dar $5,000 en esa actividad. Yo quiero bendecir esa iglesia. Yo quiero bendecirla, ha sido de bendición para mi vida. Entonces llevó su chequera, dijo, a la hora de la ofrenda voy a hacer un cheque por los $5,000. Y entonces dice, cuando se llegó a la hora de la ofrenda, el que subió a recoger la ofrenda, dijo, lo que pensabas dar, solamente dóblalo. Si pensabas dar $5, da 10. Si pensabas dar $20, da 40. Simplemente dóblalo, porque era un día que esa iglesia anual recibe una ofrenda para lo que están haciendo en la obra de Dios específicamente. Y entonces dice él, cuando yo oí que dijo, lo que pensabas dar, solamente dóblalo, no hagas otra cosa, solamente dobla la cantidad. Dijo, Señor, lo que tengo son $12,000 y lo doblo son 10. Y entonces le dijo a la esposa, ¿tú qué dices? ¿Lo doblamos? Claro que hay que doblarlo, dijo. Si el Señor quiere que lo doblemos, lo doblamos. Lo que quiero decirte es que hay oportunidades. Diga conmigo, oportunidades. Por eso repito, la generosidad no es una cantidad. Una persona con $5 puede ser que esté siendo bien generoso. Está dando todo lo que tiene en ese momento. Y puede ser que una persona esté dando una grande cantidad a ojos humanos, pero realmente no está siendo generoso. Entonces este hombre le preguntó a Dios y le dijo, Señor, ¿cómo puedo saber? O dime cuánto es generoso, pues. Yo quiero ser generoso. Dime cuánto. Y la respuesta fue, todos pueden ser generosos. Todos. Desde el multimillonario hasta el que no tiene nada. Todos pueden ser generosos. Porque dan, como esa viuda que daba todo lo que tenía para vivir. Obviamente esa era una
extrema generosidad, hermano. Pero lo que yo quiero decirte es que aproveches la debilidad. Diga conmigo, aprovechar la debilidad. Porque no siempre vamos a estar débiles. No siempre. Mire, cuando estás enfermo y dices, tengo que ir a la iglesia, a servir en la iglesia, aprovecha ese momento de debilidad, porque no siempre vas a estar así. No siempre. Vamos a estar sanos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Vamos a estar sanos. Pero yo quiero aprovechar el momento de debilidad. Y para aprovechar el momento de debilidad, necesito fe. Necesito creerle a Dios. Necesito decir, Señor, me estás mandando a la tierra en un cuerpo humano, voy a aprovechar. Mire, no seamos como Ananías y Zafira. No sé por qué estoy tocando ese tema yo, pero no seamos como Ananías y Zafira. Porque Ananías y Zafira, ellos tuvieron la oportunidad de hacer las cosas bien. Y sí las hicieron, pero no las hicieron completas. Hay un versículo en Proverbios donde dice que hay quien es generoso y es prosperado más. Y hay quien retiene más de lo que debe y viene a pobreza. Ese versículo está en Proverbios. Hay quien es generoso y es prosperado aún más. Y hay quien retiene más de lo que debe y viene a pobreza. Y me llamó la atención ese versículo, ¿sabe por qué? Porque no dice que no dio. Diga conmigo, no dice que no dio. Dice que retuvo más de lo que debía y vino a pobreza. Entonces sí dio. Porque Ananías y Zafira, ellos sí dieron. Pero no aprovecharon el momento, vamos a decir, de la debilidad. Por eso Dios bendiga a aquellos que caminan con fe. Y yo quiero caminar con fe. Y cuando viene la dificultad, dijo un día el apóstol, dijo si en el momento de ofrendar viene el pensamiento humano para querer sacarte de la voluntad de Dios, repréndete tú mismo. Repréndete tú mismo. ¿Por qué? Porque esa humanidad, mire, el problema de nosotros es la humanidad. Esta humanidad nos quiere traer solamente a usar el razonamiento humano, y ese razonamiento humano no nos va a dar la victoria como Dios quiere que la recibamos. Este hombre cuando dice que tuvo que doblar la cantidad voluntariamente, no porque lo obligaron, sino voluntariamente, dijo como a las 6 semanas, en mi ministerio, de un pastor, en mi ministerio dijo, fue la primera vez que alguien puso un cheque de $100,000 en la ofrenda. La primera vez, nunca, dijo en mi ministerio, nunca había pasado que alguien pusiera un cheque de $100,000 en la ofrenda. Yo tenía los $12,000 ahorrados y tardaba meses ahorrando. Y cuando ofrendé, dice, como a las 6 semanas, fue la primera vez que alguien puso un cheque de $100,000. Y entonces dice, Dios me habló. Dijo, la siembra siempre le va a ganar al ahorro. Dijo, el ahorro, bueno, porque esos $100,000 eran sus ahorros, no, ni siquiera era su chequera, era su cuenta de ahorros, lo que él iba ahorrando. Y entonces Dios le habló, dijo, la siembra siempre le ganará al ahorro. No que sea malo el ahorro. Es bueno ahorrar, diga conmigo, es bueno ahorrar. Es bueno ahorrar. Pero dijo, la siembra siempre le ganará al ahorro. Y entonces son cosas que uno va entendiendo, Señor, yo quiero, Señor, extenderme en el momento de la debilidad. Por eso repito, si tienes un problema de salud, usa fe. Y dice, Señor, yo quiero servirte el día de hoy. Yo quiero servirte ahorita, así como estoy, quiero servirte, porque mañana voy a estar sano. ¿Cuándo dicen amén? Y no que quiera estar enfermo para servirle a Dios, no, tampoco. Pero en el momento de la debilidad quiero aprovechar para servirle a Dios. Quiero aprovechar para mostrar fe. No mostrarle al hombre, mostrarle a Dios y mostrarle al mundo espiritual, hermano, que hay fe en mi corazón y obtener la victoria por la fe que Dios ha puesto en mi corazón. Aprovechemos el momento de la debilidad. Yo no sé qué debilidad estés pasando hoy. ¿En qué situación económica, física, legal? Pero aprovecha para servirle a Dios. Aprovecha para decirle, Señor, quiero darte a ti lo mejor. Dice el versículo 8 que hallándose en forma de hombre se humilló. Pero dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces hay una recompensa, diga conmigo, hay una recompensa. Por eso dice ahí Hebreos 12, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Soportó, es decir, que hubo un momento obviamente de dificultad y dificultad extrema. Pero en ese momento, fíjese que en el momento cuando estaba la dificultad extrema, él oró con Dios y dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Porque hay copas que no se quieren pasar, mis hermanos. Si es posible, Señor, pase de mí esta copa. Pero dijo algo: pero no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres. Eso es aceptar la copa del Señor. Eso es aceptar el camino que el Señor le había puesto por delante. Yo creo que Dios, y sé que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, edificados, hermano, y que luz resplandezca en nuestro corazón. Y yo sé que nuestro mundo, mire, nuestro mundo, porque hay un versículo en Proverbios donde dice que el mundo del generoso se extiende cada día más y más. Y el mundo del tacaño se hace más poco cada día. Y el mundo nuestro se va a hacer más grande cada día. Amén. Más grande. Y este predicador que hablaba de esa ofrenda, dijo él, mi abuelo, él es tejano. Dijo: mi abuelo, él tenía pasión por predicar la palabra. No tenía ni carro para salir, pero se iba caminando a predicar la palabra. Y fue un predicador que dijo eso muy bonito. Dijo: pero nunca predicó fuera de Texas. Solo en Texas. Salió a muchos lugares a predicar, pero predicó en Texas. Solamente, el estado de Texas, nada más, toda su vida. Después vino su papá de él. Y entonces su papá de él, otro predicador, que empezó a predicar y a tener pasión por el evangelio. Y dijo: y mi papá predicó en todo Estados Unidos. En todo Estados Unidos predicó, dijo. Nunca salió de Estados Unidos a predicar, pero él predicó en todo Estados Unidos, no solamente en Texas, sino en todo Estados Unidos. Dijo: y ahora yo, el nieto del abuelo que predicó solo en Texas, estoy predicando en todo el mundo. Y él tiene sus libros traducidos como en 30 lenguajes diferentes más o menos, pero incluyendo el español. Pero realmente el mundo del generoso se hace más grande cada día. Diga conmigo: más grande cada día. Yo quiero que despierte en su mente, en su corazón: mi mundo se va a hacer más grande cada día. Y tengo mis hijos, y tengo mis nietos, y tengo mis bisnietos, y mi mundo se hará más grande cada día. Pero también sé que el mundo del tacaño se hace más pequeño cada día también. ¿Por qué? Porque quizás el tacaño lo que tiene es humanismo en su corazón. Y no aplica los principios del reino porque lo que le falta es fe. Y es que este asunto, mis hermanos, no se trata de dinero, nunca se trata de dinero. Por eso Pablo dice, no es que hable porque tenga escasez. Y es que no puedes hablar porque tengas escasez, sino por la palabra de Dios, por el reino de Dios y por extender el reino de Dios. Y entonces dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice que por ese gozo puesto delante de él, dice que él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, pero ahí está la recompensa, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué lugar más alto que la diestra del trono de Dios? ¿Cuántos quieren un buen lugar en Dios? Yo quiero un buen lugar en Dios. Miren, mi hermano, la salvación es gratuita. Jesús pagó por nuestros pecados. Amén. Jesús pagó por nuestros pecados y no debemos ni podemos añadirle nada más que al sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados para ser salvos completamente. Todo el que le confiesa como Señor y Salvador y cree en su corazón que Él fue crucificado, que Él murió, que resucitó entre los muertos y que Él es nuestro Salvador, recibe salvación gratuita. No tiene que hacer nada más, simplemente creer con todo su corazón. Pero hay versículos en la Biblia que dicen, por ejemplo: al vencedor le daré que gobierne conmigo, que rija las naciones con vara de hierro juntamente conmigo. Y entonces hay cosas que sí, yo puedo usar la fe. Otra día conmigo, la fe. Porque Pablo dijo: he terminado la carrera, he guardado la fe, pero dice que ha peleado la buena batalla. Diga conmigo: la buena batalla. Y la buena batalla es la batalla de la fe. O sea, tu batalla no es física.
Y tu batalla no es con el diablo directamente, porque si tú te pelearas con el diablo te destruía en un ratito, hermano. No tiene la potencia que tiene el diablo, pero tienes fe en tu corazón. Tienes fe en tu corazón. Por eso tienen razón aquellos que dicen, si te peleas con el diablo en el ámbito de la razón, vamos a ponerlo de esta manera, hay un ring donde pelean los boxeadores, ¿no? Los luchadores. Hay un ring que es el ring de la razón. Y hay otro ring, donde es el ring de la fe. Y el diablo te quiere llevar al ring de la razón. Y ahí te va a dar tu arrastrada, hermano. Y ahí él sale vencedor. Y ahí te destruye como puede. Pero llámatelo al ring de la fe. Dile, ahí no, pero ven para acá. Aquí y ahí siempre va a ser destruido en el ring de la fe. Siempre. Por eso tenemos que saber dónde peleamos con el diablo. Repito, si te peleas con el diablo cuerpo a cuerpo, no eres rival para el diablo, mi hermano. Es que lo voy a vencer al diablo. Ya lo venció Cristo en la cruz del Calvario. Ya lo venció Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solo tienes que creer en el sacrificio de Cristo Jesús. Y entonces, ¿cómo obtengo la victoria? Bueno, usa la fe. Por eso dijo, he peleado la buena batalla. La buena batalla es la batalla de la fe. Sigo creyendo. Sigo convencido. ¿Cuál es el ring de la razón? El diablo manda dardos a tu mente. Pero no puede ser. De esa manera no puede ser. Cualquier problema que tengas, físico, legal, económico, cualquier problema que tengas, manda dardos a la razón. No pelees con la razón. La razón no tiene nada que ver en esto. Pero si usas la fe, sigo creyendo. Sigo convencido que el Padre todavía es Dios. Sigo convencido que su Hijo Jesucristo es mi Salvador. Sigo creyendo que yo estoy bajo el cuidado de Dios. Sigo creyendo que nada malo me puede pasar porque Él está conmigo. Porque Él está en mi vida. Sigo creyendo, pero las circunstancias me dicen otra cosa. Las circunstancias me están gritando problemas, me están gritando dificultades. Por eso, hermanos, si ver televisión te aflige, deja de ver televisión. Deja de ver noticias. Si eso trae aflicción o trae razonamiento, y con lo que está pasando, y nuestros hijos ahí en la escuela, ¿y qué podría pasar? Confía en Dios. Ora en Dios, bendice a tus hijos. Declara bendición. Declara que Dios los cuida. Y como dice la palabra, caerán 1000 a tu diestra y 10,000 al otro lado, pero a ti no te llegará. No te llegará. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Nunca te pelees con el diablo en el ring de la razón. Nunca te pelees con él ahí, porque siempre te va a ganar. Ese es su terreno de él. Cuando te pones a discutir mentalmente y el diablo te dice una palabra y tú le contestas y usas las situaciones del mundo para llegar a conclusiones. Pero cuando usas la palabra de Dios para llegar a conclusiones. Sí, pero la Biblia dice. Me gusta cuando hay predicadores que dicen, sí, pero la Biblia dice. Eso es importante. Cuando hay un pastor que a veces venían hermanas profetizas y le decían, Dios dice esto y esto y esto y esto. Y él decía, sí, pero la Biblia dice. Y no va de acuerdo con esto. Y cuando dice, sí, pero la Biblia dice. Se oye muy bonito. Se oye muy bonito, pero la Biblia, no sé si el apóstol contó esta vez, pero yo sé la historia hace muchos años. Hablando de las profecías, dice que venían muchos vasos proféticos a decirle tantas cosas venían a decirle que haga esto, que haga aquello, que haga esto, de todo. Y entonces dijo, Señor, ¿qué hago con toda esta gente que me dice que tú dices? Y entonces dice, tuve un sueño. Dice, y miré a mi pastor, que ya había muerto, no sé si la contó ahora que vino acá otra vez, pero yo la sé hace muchos años. Miré a mi pastor, el que ya había pasado a la presencia del Señor, lo miré en un vaso escolar, lo miré en el volante, y miré el vas vacío, y miré a todos los que tenían que ir en el vas, a todos ellos los miré adelante del vas, diciéndole al chofer, así es el Señor, así es el Señor. Dice, yo estaba a un lado en la puerta del vas, mirando lo que él tenía el volante, él me estaba viendo así, y él tenía el volante en la mano así, y todos ahí enfrente, así es el Señor, así es el Señor, así es el Señor. Dice, y entonces me regresó a ver, y me dijo, Otto, todo el mundo dice así es el Señor, pero uno es el que lleva el volante. Y dice, yo descansé, dijo él.
yo descansé porque todo el mundo te quiere dirigir. Todo el mundo, sí, pero aquí dice. Amén. Tenemos que caminar por fe. Tenemos que creer la palabra de Dios. ¿Te imaginas? Eso es si te quiere dar dirección alguien del pueblo de Dios. Ahora imagínate si te quiere dar dirección alguien que no es del pueblo de Dios. Imagínate que un incrédulo te quiere decir cómo debes de servir en el evangelio. Si alguien que es del pueblo de Dios tiene errores, y si los espirituales, los que dicen yo me pasé orando la noche con Dios y Dios me dijo que usted hiciera esto y está equivocado. Se imagina a ese que supuestamente pasó orando toda la noche, ahora aquel que anda más frío que un pingüino, y te quiere decir cómo debería ser el evangelio. Mi hermano, aquí está escrito. Ponle fe a la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios. No pelees con el diablo en el ring de la razón. Tráetelo al ring de la fe. Aquí. Y aquí te voy a vencer. Y aquí te voy a decir que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y aquí te voy a decir que Él nunca me abandonará, nunca me dejará. Aquí te voy a decir que aunque pase por el fuego, yo no me voy a quemar. Estaré seguro. Aliméntate de la palabra de Dios. Créele a la palabra de Dios. Dale el aplauso al Señor, hermano. Por eso, fe. Fe, hay que creerle a Dios. Hay que creerle a la palabra de Dios. ¿Por dónde me pasa el Señor? Él sabe por dónde me lleva. Y en ese lugar puedo ver dificultades. Puedo ver debilidades. Pero, Señor, yo sigo confiando en ti, Señor. Y yo voy a estar bien. Si hay una pandemia en el mundo, yo estaré bien. Diga conmigo, yo estaré bien. Yo estaré bien. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Yo estaré bien. La palabra de Dios me enseña que Él cuida de los suyos. Y entonces le creo a Dios. Sí, pero siento síntomas. Mi hermano, hay que rechazar los síntomas. Fíjese, yo cuando la pandemia a mí me atacó ese virus y estuve como 3 días ahí con fiebre, hermano. Pero de repente dije, no, pero yo puedo rechazar esto. Yo puedo rechazar esto. Y empecé, rechazo en el nombre de Jesús. Rechazo, reprendo, echo fuera, no acepto, no recibo. Me levanté y empecé a caminar. No, esto yo no puedo dejarme del diablo de esto, pero hay que tenerle fe a la palabra del Señor. Y hay que creer que Dios está con nosotros y que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y eso te va a llevar a la victoria que Cristo Jesús ya te ha dado. Por eso levantémonos con poder en el nombre del Señor y digámosle, Señor, sí, mis ojos van a estar puestos en ti. Amén. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr con paciencia. Tenemos muchos testigos. Ahí ese capítulo 12 empieza con ese versículo, correr con paciencia, a causa de los muchos testigos o la nube de testigos que tenemos. Pero es que acababa de dar la lista del capítulo 11 de Hebreos, pues. Y cuando vemos la lista del capítulo 11 de Hebreos, están los héroes de la fe. Y a esa nube de testigos se refería el escritor de Hebreos. Testigos que pasaron por dificultades también. Testigos como David. Hermano, David le creyó a Dios. Ya conmigo, le creyó a Dios. La Biblia dice que llegaron con David los que estaban endeudados. Tenían problemas económicos, estaban amargados de espíritu. Por eso ten cuidado con las deudas, porque pueden amargar el espíritu. Hay deudas que han destruido matrimonios, hermano. El asunto empezó por una situación económica. Pero David tenía espíritu de fe. Llegaron con él los amargados de espíritu, los endeudados, los que no podían pagar. Pero al final de la carrera, David les puso el ejemplo de cómo se ofrenda a Dios, cómo se le da para el templo de Dios. Y entonces les dijo, ¿y ustedes qué van a hacer? Y entonces aquellos también trajeron sobreabundantemente a la ofrenda del templo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que dejaron de estar endeudados. Ellos eran los endeudados. Ellos eran los que tenían problemas económicos, problemas familiares, amargados de espíritu. Y es que Dios quiere que estés contento. Pero hay un camino de fe. Y por eso mientras aprendemos el camino de la fe, diga conmigo, mientras aprendemos, porque muchos piensan que el primer día de cristianos ya aprendieron, no es cierto. Ya se les dio la medida de fe que se les iba a dar. A todos, dice la Biblia, que a todos se nos ha dado una medida de fe. A todos. Pero aprender a desarrollar esa fe. Aprender el Señor en los momentos difíciles,
quiero creerte, Señor. Por eso les he dicho algunas veces, cuando no ha habido economía, es cuando a veces me he hecho compromisos económicos más grandes, hermano. Como diciendo, a ver, vamos a ver si no. Porque el diablo dice, no se va a poder. Bueno, vamos a ver si no. Vamos a ver quién cae primero. Vamos a ver quién suena más en el suelo. Y es que uno tiene que tener actitud valiente, mi hermano. Porque a veces queremos caminar sobre seguro. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Hablando de lo económico, ¿sabe qué dice la Biblia? Que no confíes en las riquezas. Ten todas las que se pueda, tenlas, todo lo que se pueda. Sé multimillonario, pero jamás confíes en las riquezas. La Biblia dice que no debemos confiar en las riquezas y que el que confía en las riquezas dice que se hacen humo. Se van, se disipan y ni cuenta se da la persona. Yo creo en que tengas, en que seas bendecido, pero jamás pongas tu confianza en ello. Hay personas que quieren caminar sobre seguro. Yo prefiero caminar con Dios. Y amén, si Dios me tiene seguro, yo doy gloria a Dios. Amén. Yo doy gloria a Dios, que Dios me tenga en seguro y que no me cueste lo que me costaba antes. Y que me sea más fácil que como me era antes. Yo doy gracias a Dios por eso. Pero jamás pondré mi confianza en las riquezas. Porque si todo se acaba, yo sigo teniendo a Dios. Porque algunas personas vienen al evangelio, perdóneme que le diga esto, usted no, usted aquí está, pero algunas personas vienen al evangelio y vienen destruidas. Y Dios las restaura, Dios las levanta en su matrimonio, en su salud, en su economía. Y cuando se sienten bien, se van y abandonan a Dios. ¿Qué están haciendo? Poniendo la confianza en su salud, en su bienestar económico, en su bienestar legal, pero eso se puede destruir en un momento. Y yo prefiero tener a Dios, porque si todo eso se destruyera, yo sigo teniendo a Dios. Y Dios no me va a fallar. Y Dios no te va a fallar. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y entonces creamos en Dios. Jesús, el autor y consumador de la fe. Por esa fe, Él menospreció la cruz. Dijo, yo puedo tener gloria. Sus campañas, mire, usted hubiera querido estar en una campaña del Señor Jesús. Miles venían, hermano. Y ahí estaba el equipo de trabajo del Señor Jesús. Por lo menos los 12, después eran 70 que mandó a predicar. Pero ahí estaba su equipo de trabajo, ahí estaban los que aportaban económicamente. Diga conmigo, los que aportaban económicamente. Me voy a disculpar con usted por hablar de la economía, pero no me disculparé con nadie yo. Y no lo hago por usted, lo hago por el diablo. No necesito darle explicaciones al diablo yo. Y usted va a romper toda atadura maligna de su mente, amén. Pero realmente hay grupos en la iglesia. En la iglesia hay grupo de alabanza. ¿Cuándo dicen amén? Hay grupo de ujieres. Hay grupo de cuidado de niños. Y tiene que haber grupo de ricos, porque la Biblia lo enseña eso. Y yo me apunto para ese grupo, hermano. Híjole, usted no se apunta. Yo me apunto para ese grupo. Pero todos los grupos tienen requisitos. El grupo de alabanza tiene requisitos. El grupo de ujieres tiene requisitos. El grupo de cuidado de niños tiene requisitos. Y el grupo de los ricos en la iglesia tiene requisitos también. Pero yo me apunto para ese grupo. Apúntame en ese, Señor. Pero los requisitos son más grandes que en todos los demás grupos. Aunque apúntame ahí, Señor. Apúntame en ese grupo. Yo sí le digo, apúntame, Señor, ahí. Y entonces estaba el Señor Jesús en sus campañas. ¿Qué campañas, mi hermano? ¿Qué campañas del Señor Jesús? Y en ese grupo de campañas venían miles. La gente recibía la palabra, la gente era sanada. Hermano, y ahí estaban los servidores, estaba el grupo de mujeres que dice la Biblia que de sus bienes, no sé por qué las mujeres son una vez más dadivosas que los hombres, hermano. Aquí no, diga conmigo, aquí no. Híjole, no. Sí, hermanas, ustedes son más dadivosas que los hombres, mis hermanos. Pero la Biblia dice que las mujeres de sus bienes servían al ministerio del Señor Jesús. Y de esos bienes vivían por lo menos 13 personas, que era el Señor Jesús y los 12. Y servía para todas las campañas evangelísticas del Señor Jesús, todo el itinerario del Señor Jesús. Y cuando no había suficiente para comer, el Señor Jesús hacía un milagro y comían miles de personas. Pero no lo hacía siempre. Siempre comían, pero no siempre hacía un milagro para comer.
Pero lo que yo quiero decirte es que ahí, obviamente, hermano, había grupos y el que se apunta en un grupo, Señor, ponme en este grupo y yo voy a responderte, Señor, pero todos los grupos tienen requisitos. Pero repito, no me voy a disculpar con el diablo yo por hablar de que Dios bendice económicamente y que para Dios no hay nada imposible. Y entonces el Señor Jesús, Él, hermano, que descendió y Él que menospreció la cruz, Él que menospreció la vergüenza, dice la Biblia que fue sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué mejor lugar? Por eso repito, Dios tiene un lugar para nosotros. Dios tiene un lugar para ti. Pero dice que Él tuvo que menospreciar la cruz. Pero para menospreciar la cruz se necesita fe. Y es que hay que vivir por fe. Y vivir por fe, mucha gente piensa que es vivir en pobreza. Dice, el hermano vive por fe. Míralo cómo está de pobre, vive por fe. No, por fe es caminar creyéndole a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Y si hay una cruz, voy a pasar esa cruz. Y si hay una vergüenza, voy a pasar esa vergüenza. Pero Dios es todopoderoso. Y Él no le falla a nadie. Y Él siempre nos sacará adelante. Siempre nos sacará adelante. Denle un aplauso al Señor. Pasa algo por la alabanza. Pero quiero animarle, hermano, que le crea a Dios. Use la fe. Si usted tiene fe, usted es rico, hermano. Si usted tiene fe, es rico. Si usted no tiene fe, usted sí tiene fe. Pero si alguien no tiene fe, esa persona es pobre, no importa cuánto tenga económicamente en la tierra. Pero si tienes fe, te va a traer gozo, te va a traer paz. Pero el que no tiene fe, tiene temor, vive con miedo. Y si viene una recesión, y se mete alguien a robar a mi casa, y si los hackers me limpian la cuenta de banco, y caminan con miedo, ese hombre es pobre porque no tiene fe. Esa persona es pobre porque no tiene fe. Pero el que tiene fe, tenga poco, tenga mucho en lo económico, él es rico. Y él camina en paz. Y dice, Dios está conmigo. Dios está en mi vida. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos. Y te damos gracias, Señor, por la bendición de estar, Señor, delante de tu presencia y porque tú nos has dado, Señor, papá, de la fe, de la seguridad que viene de ti, Señor. Señor, te bendecimos. Señor, te glorificamos. Señor, te exaltamos. Señor, bendigo tu nombre. Señor, exalto tu nombre. Señor, glorifico tu nombre. Señor, te doy gracias por tu grande misericordia. Señor, cada corazón camine confiado, camine con fe. Sé que en todos los estatus sociales, económicos, se puede ser generoso. Se te puede dar lo mejor en nuestra salud, en nuestros deseos. No hay cantidad. Y ni siquiera hay situación física que sea un límite para poder darte lo mejor, sino el que te da lo que puede, sus fuerzas, sus anhelos, sus deseos. Señor, te bendigo. Señor, te doy la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la exaltación, Señor. A ti, mi Dios. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Señor, aquí estamos, Señor. Padre, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que te aman, hombres y mujeres que te creen, hombres y mujeres que te honran a ti, Señor. Te bendigo. Sed jamás. Una vez más, dame de beber. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber. Dame de beber. Necesito
dame agua viva. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dilo, dame agua viva. Dame agua viva. Dile a Él, hermano, porque es Él. Es Él el que puede saciarte, pero necesitas fe. Fe. Fe en tu corazón. Fe en tu corazón. Créele a Dios. En toda circunstancia, en toda situación. Sé rico en Dios. Sé rico para Dios. Sé rico en Dios. Sin el Señor. Una vez más, dile, dame de beber, Señor. Dame de beber de tu agua, Señor. De esa agua de vida. Quiero caminar esta carrera con paciencia, creyéndote, esperando, dándote gloria a ti, Señor. Señor, te adoro. Señor, te alabo. Libre de temores. Libre de temores. Libre de temores. Creyéndole a Dios. Y toma ese lugar que Dios tiene para ti, esa posición. Yo no sé cuál es la posición que Dios tiene para ti. Hay tantos grupos en la iglesia. Hay tantos grupos en la iglesia. Y puedes decirle, Señor, aquí quiero estar. Si me das la oportunidad, si tú me das la oportunidad, haré las cosas lo mejor posible. Lo mejor posible para honrarte, para bendecirte, Señor. Para bendecirte, para glorificarte. A ti, Señor. El agua de vida eterna. Dile a Él, dame agua viva. Mi Señor, yo quiero. Dame agua viva, llena hoy mi sed. Ven y sáciame con tu verdad. Yo quiero beber. Quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber del agua de vida eterna. Señor, te bendigo. Señor, te bendigo. Tal vez tú no creas, y espero que no sea así. Tal vez que no creas que este mensaje es agua de vida eterna, pero te atreves a beberlo. Hoy en la mañana yo le preguntaba al Señor, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es? Y la respuesta es vida abundante o vida como la de Dios. Vida eterna no quiere decir exactamente vida larga sin fin. Quiere decir vida abundante o vida como la de Dios. Yo creo que esa palabra, este mensaje, es agua de vida eterna. Porque vida eterna, repito, es eso. Vida abundante, vida como la de Dios. Vida de su espíritu, vida de agua en nuestro ser, pero vida abundante en todas las áreas. En todas las áreas. En la generosidad yo quiero ser abundante, y en la tacañez yo quiero ser un mendigo, un pobre completamente. En la tacañez. Pero en la generosidad yo quiero ser rico. Que haya esa vida abundante dentro de mi ser. Señor, te alabamos y te bendecimos, y gracias por bendecirnos sobreabundantemente. Mi Señor, te doy gracias por la actividad del día de ayer. Gracias por mis hermanos, todos los que trabajaron, activaron en esas áreas.
aportaron, Señor, económicamente para hacer su servicio para ti. Gracias porque nos diste un día de armonía, un día de paz, un día de bendición, Señor. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos sobreabundantemente. Gracias por moverte en medio nuestro, Señor, mientras te servimos, mientras te glorificamos, mientras te damos la gloria. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.